¿Qué pasa si una desarrolladora se declara en bancarrota? ¿Qué herramientas debo de tener en cuenta antes de invertir para que en estos escenarios mi contrato lo pueda hacer valer? Quédate en este episodio que vamos a entrevistar a un abogado que se dedica al litigio. Estamos con el abogado Pablo Aristegui Avimeri, quien te quiero contar un poquito acerca de él para que tengas un poco de contexto respecto de lo que acabas de ver. Él es titulado por la mejor universidad, por la Universidad Autónoma de Yucatán como abogado en 2012. Tiene un diplomado en transferencia de tecnología y comercialización de patentes en la Universidad de California en 2016, maestría en Derecho Empresarial en la Universidad Anáhuac Mayab, titulado en 2019, y además es abogado litigante desde 2008 en el área civil, mercantil y familiar. Y justo es por eso que en este episodio vamos a hablar de temas que son importantes para ti igual antes de hacer la inversión, sobre todo para que tengas el panorama de qué ocurriría si una desarrolladora se declara en quiebra. ¿Qué ocurriría en el momento en el que a lo mejor mi asesor no me contesta? ¿A dónde debo acudir? Que hay varios inversionistas, y puede ser tu caso, que se preguntan esas cosas y son factores decisivos para invertir. O, esperemos que no sea ese caso, puede ser que al día de hoy estuvieras viviendo algo similar y esto es lo que vas a poder hacer, por lo menos si invertiste en Yucatán. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Jerry, gracias por la invitación. Oye, tu primer podcast igual, estábamos hablando de eso, te agradezco mucho el tiempo que me otorgas y sobre todo también, creo que como lo escuchaste también y hemos estado platicando, una de las cosas, bienvenido a esta comunidad también como aliado, la verdad Gracias. Es que para mí es muy importante, sobre todo que sepan también al final del día los inversionistas que si bien es cierto, pues buscamos esos aliados que puedan primero pues saber del tema, y hoy lo que queremos hablar yo considero que es un poquito delicado y pues al final del día importante que sepan respecto de justamente todo lo que tiene que ver con el litigio, de todo lo que tiene que ver con esta situación, qué pasa a lo mejor con un contrato, y me gustaría partir de ahí, amigo. Yo litigante, lo demás, ¿qué es realmente? Y me gustaría que tú lo dijeras. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Un poquito contextualizando lo que acabo de mencionar. Pues mira, yo me dedico al litigio, como bien dijiste. ¿Qué es el litigio en términos más coloquiales? Es una pugna, un pleito, una diferencia de pretensiones que existen entre dos o más partes en el caso. Lo que hago yo es, viene una persona, un comprador, por ejemplo, que ha comprado ya sea un terreno o una casa que está en construcción, o bien una casa ya construida, y que por alguna razón la parte vendedora no cumple con lo que acordaron en el contrato que firmaron. Entonces lo que hago yo es, con el contrato o el documento que firmaron, yo acudo ante los juzgados civiles y ejercito la acción, o sea, inicio la acción para ya sea obligar a la parte vendedora a cumplir, ya sea en la entrega o en la construcción de la propiedad, y si esto no es posible, o si así lo desea la parte compradora, a rescindir el contrato. Rescindir el contrato, ¿qué significa? Dejarlo sin efectos y devolverle a la parte compradora por las cantidades que ya haya enterado a la vendedora. Y sobre todo también entender que, te dedicas también a la rama familiar y a la rama mercantil. En particular, en el tema de incumplimientos de contratos, de lo que vamos a estar hablando, es donde recae en la parte civil, ¿es cierto? Sí, el incumplimiento de contrato es en materia civil. Para que sepan igual que se dedica a otras áreas, pero sí. Al final lo importante que vamos a hablar es enfocado al tema de la parte de inversiones inmobiliarias. Y primera pregunta, amigo. Hicimos este ejercicio. Si tú estás viendo este video y no participaste, en el grupo de acá abajo, que te voy a dejar la liga, ahí estoy mandando qué le preguntamos a nuestros invitados. Entonces, estas preguntas son hechas también por personas como tú, inversionistas que están a punto de invertir o van a invertir. Perdón por esta pausa. Primera pregunta, amigo.
¿qué es lo primero que debo considerar antes de firmar un contrato inmobiliario? Si quieres invertir en el estado de Yucatán y evitar caer en terrenos fantasmas que no tienen ningún futuro y quieres invertir en terrenos que se entreguen totalmente urbanizados, que tu dinero se ponga a trabajar o para algún plan de retiro, aquí abajito te voy a dejar la información para que puedas invertir en terrenos desde 1,999 pesos mensuales, a menos de 10 minutos de la playa, a menos de 10 kilómetros de la playa, en puertos importantes al día de hoy en Yucatán, pero sobre todo con el 100% de certeza jurídica. Así que, si tú eres una de las personas que quiere convertirse en inversionista, aquí abajito te dejo el enlace para que te demos toda la información. La persona que te está vendiendo, la persona ya sea moral o sea física, enfocándonos en la persona moral, yo de manera previa a firmar un contrato, y no es porque sea abogado, yo de manera previa investigaría acerca de esta persona moral, de esta inmobiliaria, de esa constructora, buscar reseñas en Google, en internet. Inclusive, por ejemplo, en Google Maps, las reseñas que pone la gente en la ubicación de las oficinas de la inmobiliaria, buscaría reseñas tanto positivas como negativas. Qué tan antigua es la desarrolladora, investigar si hay conocidos o gente que tenga en mi círculo que viva ya, que haya tenido experiencias previas con esta persona moral. Es lo básico que investigaría yo antes de la parte legal ya como tal. Y respecto al tema en la parte legal, como para dar un poquito de referencia, yo creo que una de las cosas que mencionaste también es como acreditar el tema de la propiedad, ¿no? Sí. A eso te referías. Oye, pues a ver, Jerry me está vendiendo. Bueno, Jerry, tú eres el dueño o la persona moral, Team Jerry Medina SADCB. Es el dueño de esta propiedad. O sea, ese tipo de cosas, a lo mejor yo creo que iban más enfocados un poquito a qué deben de considerar respecto a lo mejor del contrato. Que tú digas, oye, es un buen contrato para el día de mañana poder ejecutar a lo mejor en una posible... Aquí estamos imaginando escenarios feos, ¿no? Sí, catastróficos. No es que vaya a suceder, pero este episodio es porque hay muchas personas que lo hacen, de qué pasa si... Ese qué pasa si queremos establecer como los ejemplos. Pero obviamente para eso necesitamos saber qué es esa cosita que a lo mejor deberías de tener en cuenta en tu contrato. De, oye, esto checa que tenga. Pues tu seguridad es que exista una penalización a cargo de la parte vendedora en caso de su incumplimiento. Como es un contrato que lo hace de manera unilateral la constructora o la desarrolladora, por lo general la penalización está para el comprador nada más. Que si fallas 2 veces en el pago de tu mensualidad, todo lo que ya enteraste, o sea, todo lo que ya entregaste, se lo queda la parte vendedora sin que te tengan que devolver nada. Entonces, ¿qué consideraría yo que tenga? Penalización de igual manera para la parte vendedora en caso de su incumplimiento. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que en un contrato de compraventa, cuando se rescinde, la parte vendedora está obligada a devolverle a la compradora todas las cantidades que ya enteró, más un interés legal anual. Que eso es muy importante porque al final creo que, a ver si lo voy a tratar de traducir para ver, digo, no traducir porque no se entienda, sino que al final, yo me dedico a la parte notarial, legal, aquí el abogado se dedica a la parte de litigio. Entonces, si en el contrato no viene un interés, aún así yo puedo exigir un interés mediante la vía del litigio, ¿cierto? Sí, se puede solicitar el interés legal, que en materia civil es el 9% anual. Como negocio no te va a resultar, porque el 9% es nada. Digo, tampoco estamos diciendo que esto vaya a ser negocio, que me incumplan las desarrolladoras, ¿verdad? Pero al final, a lo mejor en el contrato me dijeron que nada. Exactamente. Y esto es algo importante para que sepa la gente. Oye, sí se puede exigir algo, pero dentro de lo legal, ¿no? Sí. Ok. ¿Algo más que consideres tú que en el contrato, así como esa pepita de oro que nos acabas de dar? Nada más las penalizaciones, así como te van a poner una penalización como parte compradora, que existe una penalización hacia la parte vendedora. Hay personas morales, constructoras, que te dicen, no, pues este es mi contrato y si quieres lo firmas. Y si no, existe una fila de 100 personas que sí la van a querer firmar. Entonces ya está atendiendo a lo que dije al inicio, de qué tan seria es la constructora,
es qué riesgo quieras tomar. Que ahí también, si me permites agregar, yo creo que también podríamos ampararnos un poquito por la NOM 247, que una de las cosas que emite el tema de la Profeco, que a lo mejor son cuestiones más administrativas, pero, a ver, inversionista, si una desarrolladora hace eso, de que te dice, este es mi contrato y si quieres, como tip, tú vas ante la Profeco y dices eso, oye, esta desarrolladora no tiene la NOM 247 y les caen. O sea, al final, ahorita, hoy por hoy, en la parte habitacional, residencial, de alguna manera tu contrato debe estar inscrito ante la Profeco. Sí. Entonces digo, eso porque sí quedan todavía algunas, es una realidad que todavía quedan algunas desarrolladoras que todavía sus contratos no están inscritos, que son promesas de compra-venta, y eso me lleva a lo mejor a preguntarte lo siguiente. Un contrato, vamos primero con el tema de la promesa de compra-venta. Un contrato de promesa de compra-venta, ¿se puede ejecutar? O sea, ¿puede llevarse un litigio con este documento? Sí, claro que sí. En este caso hay que acreditar que como comprador ya cumplí con mi parte de hacer el pago de la propiedad y que la parte vendedora por X o por Y razón no ha cumplido con su obligación, que es la entrega de la cosa, en este caso de la propiedad. En este caso ya se ejercita una acción para obligar a la vendedora a cumplir. Yo creo que también una de las cosas teniendo en cuenta es que hay un punto de partida entre la entrada en vigor de la NOM cuando empiezan a tener cumplimiento las desarrolladoras. Eso es para las personas que a lo mejor dicen, oye, pero es que yo no firmé un contrato ante la Profeco, lo firmé privado. Bueno, se puede hacer. Sí, claro. Yo creo que hasta este punto lo que nos está diciendo también el abogado es, oye, el contrato que vas a firmar tiene a lo mejor el tema de incumplimiento. ¿Qué pasa si no te...? O sea, el contrato es como la historia de qué sucede, ¿no? Para que tú lo puedas ejecutar ante un juzgado. Definitivo. Y en el caso de los contratos ante la Profeco, no te quiero poner en el dilema de cuál es más seguro o no. Para mí siempre ha sido, y te comparto lo que le digo a los inversionistas, al final la ley está ahí y hay una norma oficial mexicana que dice la Profeco que tienen que cumplir los desarrolladores. Y hay desarrolladoras que sí se ajustan y lo cumplen y hay otras que no lo están cumpliendo. Como tú dices, tú sabrás a dónde quieres ir. Pero muchas veces yo lo que hago, y al final creo que comercializamos o lo que vendemos también es seguridad jurídica, paz, tranquilidad, para que si llega un momento como estos tengan la herramienta que yo te pueda pichar, que vamos a dejar también su número de contacto, pero que yo te pueda decir, mira, ahí está un inversionista mío, a lo mejor no le cumplió a la desarrolladora, podemos ejecutarlos, y que no vaya a ser que, chinga Jerry, no se puede ejecutar este contrato. Entonces ahí sí yo ya estaría como preocupado. Un contrato ante la Profeco, un contrato de adhesión, ¿también es ejecutable? ¿Es válido? Sí, el tema con la Profeco es que es una autoridad administrativa, entonces, y una autoridad conciliadora. Entonces, si te están incumpliendo tu contrato con el cual compraste tu casa y ellos tienen registrado ese contrato de adhesión, pues no van a tener ningún problema ante Profeco. La Profeco sirve como una manera de presión, una medida de presión para ver que los prestadores de servicio, porque al final de cuentas las inmobiliarias o constructoras son unos prestadores de servicio, tienen la obligación de, obviamente, tener sus contratos de adhesión registrados ante la Profeco. Si yo como usuario presento una queja ante la Profeco, independientemente de mi caso particular, van a checar si este prestador de servicios tiene su contrato de adhesión registrado con ellos. En caso de que no lo tenga, van a ser acreedores a una multa. Esta multa no significa que me la van a dar a mí como parte del resarcimiento del daño, sino es algo completamente administrativo, multa para el gobierno. Si al final no llego a una conciliación con el prestador de servicios, la Profeco va a emitir un acuerdo en el cual me van a dejar a salvo los derechos para ejercitar en la vía correspondiente. ¿Esto qué significa? Que voy a poder ir con mi contrato ante un juzgado civil y ejecutarlo. Para ejecutar ya puede ser una acción pro forma para obligar a la inmobiliaria a otorgar el contrato definitivo de compra-venta. En caso de que yo acredite ante el juzgado que yo ya cumplí con todas mis obligaciones y que la parte vendedora no ha cumplido, es el juez civil quien va a otorgar la firma
del contrato definitivo. Oye, en este caso entonces sería como ese doble check, ¿no? Por lo que entiendo, haz de cuenta, yo que tengo inversiones, justo hoy que estamos grabando, vengo de un club de playa que se estrenó. Entonces, yo acabo de comprar un terreno, el contrato está inscrito ante la Profeco. Entonces, por lo que al final del día es, si no me cumplen, yo puedo ir ante la Profeco, que la Profeco va a ejercer ciertas acciones, que así como tú dices, la multa no es que te la vayan a dar a ti. Sí. Pero al final, a lo mejor si le dice la Profeco, hey, te voy a multar porque me están reportando esto, a lo mejor ahí la desarrolladora decide antes del juicio poder como resarcir el daño, tal vez, vamos a llamarla así. La multa, una vez que ya te están investigando, o sea, yo como Profeco, si llegas tú como prestador de servicio por una queja que metió un tercero, y yo ya te solicito tus contratos, aunque se desista la parte que fue a reclamar, yo ya te hice el requerimiento. O sea, pero me refiero a que, perdón que te interrumpa, Sí. puede ser que antes, o sea, me refiero a que le ponen la multa, pero puede ser que antes que lleguemos a un juicio, en la sí. Profeco se resuelve. Sí, la Profeco sirve como un conciliador. Entonces, si se llega a la conciliación ante Profeco, ya se cumple cada quien con lo que se obligó ante la Profeco. Y creo que acá es muy importante también, si bien es cierto que probablemente nos pueden decir, oye, tú puedes ir solito a la Profeco y lo demás, creo muchas veces que cuando se trata de un incumplimiento de contrato es mucho más importante estar asesorado o acompañado de alguien más. Es necesario contar con una asesoría de calidad al acudir a la Profeco, porque estamos hablando que la intención de eso es recuperar el patrimonio que invertiste al adquirir una propiedad. Entonces sí es necesario, la asesoría cuesta porque pues, a esto nos dedicamos, pero sí es necesario invertir en una asesoría de calidad para hacer en la medida de lo posible todo para recuperar el patrimonio que ya invertiste. Y sobre todo que al final del día, bueno, en tu expertise en el tema del litigio, pues al final tú sabes qué hilos mover, y así como mi expertise respecto a la parte legal, a lo mejor digamos que nos complementamos en este proceso, porque el mío es antes de juicio y esperando que no se ejecute, pero si se ejecuta hay abogados que le saben a eso y le entran. Y ver sobre todo que como dice Pablo, o sea, te ahorras el tiempo y también las veces que puedes fallar, porque si en un procedimiento llegas a fallar en algún punto, Ya no hay vuelta atrás. exacto. Ya no hay vuelta atrás. Esa es una de las cosas que también son importantes que Sí, tengamos. ya no se puede corregir sobre la marcha. Podrás cambiar a tu abogado, a tu asesor, pero lo que pediste en tu escrito inicial de demanda es lo que es donde va a versar el litigio. Las pruebas que ofreciste desde el inicio de la demanda, ya no puedes ofrecer pruebas posteriores, a menos que vengan de hechos que no conocías al momento, pero lo que pones en tu demanda, las pruebas que ofreces en la demanda, es donde son las pruebas en las que se va a basar lo que pides tú, y es todo lo que estás pidiendo que se le condene a la otra parte, es en tu escrito inicial. Entonces, por eso es muy importante e indispensable desde el primer momento contar con una asesoría de calidad. Hecho. Ahora, ahí te va, amigo. Obviamente son puras preguntas porque eso nos hicieron. Me gustaría... ¿Puedo llevar a cabo un juicio a distancia? ¿Sí? O sea, me gustaría que nos explicara... Bueno, vámonos una atrás. Ya nos dijiste la respuesta, pero ahorita ahondamos en esa. Las firmas electrónicas en los contratos, ¿son válidas? Sí son válidas, sí son válidas. La firma electrónica, a final de cuentas, es válida. Lo que hay que tener en cuenta es el programa o el software o el medio de identificación de esta firma electrónica. Tiene que ser un software, que hay muchos, que garantice que esta firma electrónica o el documento donde está soportado este contrato y la firma electrónica no ha sufrido ninguna modificación desde que se generó hasta la fecha en la que se va a usar, pero sí está previsto en la legislación federal. Y esto se los digo para que ustedes inversionistas estén más tranquilos, porque sobre todo hay mucha gente que al final, hay unos inversionistas que me pasó, a ver, y me río no burlándome, sino me río porque entiendo esa parte. O sea, a ver, hace tiempo, a lo mejor cuando nos empezaban a decir firma el contrato, a mí me sucedía, a mí me da temor de decir, oye, ¿qué voy a firmar digitalmente? Porque tenía el temor de si vale, no vale. Obviamente cuando vas agarrando, vas revisando, hay aplicaciones en donde a lo mejor, por ejemplo, ubico una, Centinela, cumplen la NOM 151. Oye, el tema de empezar a revisar, creo que también el Código de Comercio hablan Igual acerca el de Código de firmas, Comercio. Sí. acerca de firmas electrónicas y lo demás. Entonces justo hay a veces que me preguntan y es esto de, oye, ¿y las firmas electrónicas
Vale, entonces hay gente que no está en Yucatán ahorita, que está en otros lados, que sí puede invertir a distancia. Y no solo eso, ya sabes que sí también es válida esa firma siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, como mencionaste. De hecho, hay unas que te emiten un certificado, y hay otras que sales incluso la persona. ¿Hasta foto? Sí, hasta foto. Sale la foto y el certificado. Entonces, que ustedes sepan también con mayor tranquilidad esa situación. Y vamos, ahora sí, ¿puedo llevar a cabo un juicio a distancia? Nos dijiste que sí. Sí se puede. Me gustaría que pudieras ahondar, que pudiéramos ahondar un poquito a lo mejor de, ok, ya tengo el problema, ya, caso hipotético, ya mi desarrolladora, yo ya sé que no me va a entregar, o ya sé que a mi vecino no le entregó, o estoy viendo ahí que está haciendo movimientos raros, pero estoy en Estados Unidos, o estoy en Timbuktu, o estoy en otro lado aquí en México. ¿Cómo inicia? ¿Cómo sería el proceso? En caso de que la persona viva fuera, lo primero que hay que checar es en el mismo contrato que firmaste. Las cláusulas finales habla de la jurisdicción. En términos coloquiales, la jurisdicción, en este caso es por territorio, es las partes acuerdan qué juzgado y qué leyes van a aplicar en caso de la controversia. Allá al final dice jurisdicción. Entonces, las partes acuerdan a qué ciudad va a ir. Si es acá en Mérida y el inversionista vive dentro de México, pues lo que puede hacer es acudir con un notario de la ciudad donde viva y otorgar un poder para pleitos y cobranzas a favor del abogado. O en el caso de que vivan en el extranjero, poder ir con el consulado, poder ir a lo mejor ante esas instancias para poder tramitar también, porque por ejemplo el cónsul tiene funciones notariales. Pero yo creo que lo primero también que nos saltamos es contactar al abogado Pablo. Para que al final, creo que más allá de que ya este podcast nunca va a hacerla de una asesoría, porque cada caso es particular. Este podcast es abrir un poquito el panorama, darte ese contenido que nos hacen el favor y el tiempo de hacer, porque a lo mejor si fuera una asesoría me estaría cobrando. Me explico que al final te va a terminar cobrando una asesoría porque es tu caso particular, pero lo primero es contactar. ¿Y por qué les digo eso? Porque el poder no es cualquier poder. Tienes que estar siempre en contacto con tu asesor para poder a lo mejor determinar, oye, este poder necesitamos, porque ahí te va. No sé si tú lo sabías. Bueno, esto es lo que hacen algunas desarrolladoras y por eso es antes de que firmen, chequen eso. Hay una desarrolladora que en algunas plazas de Mérida, amigo, podemos ver su stand que las venden, patrocinan equipos de fútbol, béisbol y todo lo demás y dicen que están a 5 minutos de Mérida. Cosa que no es cierto, pero bueno, cuando tú revisas su contrato, la jurisdicción la tienen en Querétaro. Y ahí entonces lo que sucede es que tú no acá en Mérida vas a verlo, aunque sea el terreno en Mérida. Tú te vas a tener que ir a Querétaro, ¿no? Sí. La jurisdicción está en Querétaro. Pues digo, yo tengo aliados y corresponsales en varias ciudades del país. Entonces, a través de un corresponsal, yo he visto juicios en Querétaro, en Guadalajara, en Monterrey, en México, en Cancún, en Campeche y en lugares más cercanos acá a Mérida. Sí se puede. Pero es un punto que tengan en cuenta, que al final del día, obviamente también en este caso, por ejemplo, el abogado Pablo pues va a estar viajando o a lo mejor con corresponsales y aliados. Tú ni te tienes que preocupar, pero ¿a qué me refiero con esto igual? Pues yo no sé si pondría ahí en el candadito y tampoco, man, si es que Jerry, tú los que venden están todo bien. Pues sí, están todos bien porque los reviso, pero vaya, yo no voy a firmar un contrato donde la empresa esté a lo mejor su jurisdicción en Ciudad de México, su oficina. No. Porque a veces siento que eso lo hacen adrede. Sí, porque al final de cuentas, cuando promueves un juicio y ellos ofrecen las pruebas, van a ofrecer una prueba de confesión tuya que no puede ir el apoderado. Entonces vas a tener que viajar cuando menos una vez a esa audiencia de confesión, a esa prueba de confesión, deshago de la prueba de confesión. Y si no vas, es algo gravísimo. Es algo gravísimo. Y es porque te das por confeso, ¿no? Sí, claro. Y todo lo que la persona moral, el vendedor, te va a preguntar. Que sí es cierto que Jerry incumplió en su contrato. Que sí es cierto que Jerry rescindió el contrato. Y no vas. Se te declara como si hubieras contestado que es cierto todo eso y allá pierdes el juicio. Oye, y en un caso, por ejemplo, ahorita que he visto, ves a lo mejor en TikTok y todo lo demás, digo, mi fuente no es tan confiable, ¿verdad? Pero
no se puede hacer como algo oral, videollamada, como si fuera la pandemia con los clientes. O sea, el cliente tiene que venir. Presencialmente tiene que ir. En el Poder Judicial del Estado de Yucatán todavía se encuentra un poco... En proceso de implementar las videollamadas. Okay. En materia federal, por ejemplo, pero no es el caso. Sí. Para asuntos... Digo, se me vino ahorita que empezabas a decir, pero... Digo, por ejemplo, cuando promueves un pagaré, ejecutas un pagaré, sí hay videollamadas, deshago de pruebas en videollamada. Oye, que eso sí es cierto. A lo mejor no sé si nos vaya a ver el inversionista, pero un inversionista que firmó un contrato y además le hicieron firmar 60 pagarés. ¿Te das cuenta? Sí. 60 mensualidades y 60 pagarés. Y yo, oye, espérate, pero pues si una cosa es una y otra cosa es otra, o sea, te pueden ejecutar eso. Sí, claro, porque al final de cuentas el pagaré, a menos que lo hayan vinculado con el contrato de compraventa, pero si no, el contrato, el pagaré tiene autonomía. Entonces, si tu recibo cuando pagas no dice que está ligado al pagaré número 3 de 60 de fecha tal, pues no funciona. O sea, y te pueden ejecutar por otra vía. Sí, ahora, claro. Hay otra pregunta. Estoy pagando mi terreno, mi casa, mi departamento con renta garantizada. Hice el pago, pero no me enviaron a lo mejor el comprobante. O me rebota la cuenta. ¿Cómo? O sea, como que me gustaría... Hay mucho esa duda muchas veces a lo mejor. Oye, pues es que no me siento tranquilo porque qué tal si me pueden decir que estoy incumpliendo el contrato, pero yo intenté hacer el pago, no me han enviado mi comprobante. O sea, en mi cabeza está, según yo, es como de, oye, pero pues ya lo intentaste y tienes el comprobante. Pero me gustaría, no sé si me estoy explicando con ese punto. Sí, existe un proceso específicamente para eso ante el juzgado también, que son unas diligencias de jurisdicción voluntaria para consignar dinero. Entonces, si yo como comprador, el vendedor, no funcionan o no están habilitadas sus cuentas de banco o no me quiere aceptar el dinero, yo, a través de un abogado, agarro el documento que firmé con el vendedor, en el cual viene la obligación mía de pagar, y hago un escrito como abogado exhibiendo ese contrato y exhibiendo la cantidad de dinero. Y hago una relación sucinta de los hechos de firmé en tal fecha un contrato de compraventa con tal vendedor. Es el caso que el día de hoy, de ayer, no me quiso recibir ese pago. Entonces, para no entrar en incumplimiento, consigno ante esa autoridad esta suma. Entonces, lo que va a hacer el juzgado civil es tenerme por presentado a mí y le ordena a un actuario, que el actuario es el funcionario judicial encargado de notificar. Este actuario le va a notificar a la persona moral que yo, Pablo, como comprador, consigné, o sea, deposité una cantidad en su favor. Y ya depende del vendedor si lo va a cobrar o no. Yo ya cumplí. Si lo cobra o no lo cobra, ya es problema del vendedor. Pero eso es en el primer momento que me nieguen que me nieguen recibir el pago, ¿no? Sí. O que a lo mejor, si lo hago en transferencia y a lo mejor esa cuenta me la rechazan el dinero, ¿yo puedo empezar a tramitar eso? Sí, de hecho, si lo vas a transferir a una cuenta que en el mismo contrato se estableció que se faculta al comprador a depositar el número de cuenta tal de la institución bancaria tal, yo hago la transferencia y me la rebotan con el mismo comprobante electrónico de pago rebotado. De la devolución. De la devolución. Puedo fundamentar este proceso, este procedimiento que te estoy diciendo. Lo fundamento, te transferí y me lo devolvieron. Entonces, por eso consigno acá para que no incumpla yo. Es que luego otra de las cosas que estaba yo pues poniendo a pensar es, imagínate que a lo mejor, están queriendo cambiar la cuenta a la desarrolladora. Yo intenté pagar, queda la evidencia de que no puede pagar. Oye, inmediato voy, te hablo, oye Pablo, podemos ejecutar estas diligencias de jurisdicción. Entonces, y mi dinero lo voy colocando en un lugar en donde la desarrolladora, si lo quieres ver así, no pueda agarrar ese dinero. No sé si lo pueda agarrar. Sí, o sea, haz de cuenta, lo va colocando y así como tú ya no puedes mover ese dinero. No sé si estoy entre mis como escenarios, ya sabes, de oye, pues como no sé qué vas a hacer con ese dinero y ya me rebotó la cuenta, mejor voy a tramitar eso para que en el juzgado yo coloque ese dinero. Sí, digo, sería un desorden administrativo del vendedor no informarte con la debida anticipación que va a cambiar el número de cuenta. Que pueda haber, vamos a ver, claro, puede haber. Imagínate el peor de los escenarios. Sí, es lo que veo yo,
Entonces, si no sirve, si no me puedes recibir tú el dinero, precisamente con ese dinero yo voy al juzgado, consigno la cantidad, o sea, deposito la cantidad que por X o por Y razón tú no me pudiste recibir, la deposito yo ante el juzgado y con eso cumplo yo. Sí, porque imagínate, ponte a pensar mal, o sea, yo diría, haz de cuenta, yo soy desarrolladora, no, pues yo quiero que todos caigan en incumplimiento y voy a estar como rebotando cosas, ¿me explico? Sí. Entonces, eso es lo que, digamos, que estoy tratando de pensar, cómo le das la vuelta sí, a eso. a final de cuentas sería un incumplimiento, no por culpa mía, sino pues porque tu cuenta ya cambió. Y si una inmobiliaria hace eso, es una inmobiliaria que está vendiendo su último desarrollo. Exacto. Porque Ojalá. si ya todos los compradores corren la voz de que esa inmobiliaria me hizo tal cosa y no me quiso recibir mi pago para caer en incumplimiento, ya no vuelvo a vender. Quiero pensar. Ahora, en este caso, entonces, nada más para terminar esa partecita que no me quedó claro, si creo que la pregunta correcta sería, si yo hago una transferencia, el comprobante de esa transferencia puede hacer el equivalente al comprobante que me podría otorgar la desarrolladora de que ya pagué. Sí. Sí. Porque ¿qué pasa? A veces a lo mejor se tardan y es como, espérate, yo ya pagué, pero necesito mi comprobante. Y a veces la gente siente que por no tener este comprobante se lo van a tomar como no pagado. No, a final de cuentas, cuando tú le haces una transferencia, estamos hablando de transferencias. Sí. Si le haces una transferencia a una persona, ya sea física o moral, tú puedes entrar a la página del Banco de México y descargar tu comprobante electrónico de pago, en el cual se va a ver quién manda el pago y quién lo recibe y los números de cuenta, hora, toda la información va a estar. Toma una foto a partir de ahora tus comprobantes que ahí puedes estar revisando. A menos que sea en efectivo con el límite de lo permitido, ahí sí es con el comprobante, ¿no? Sí, pero inclusive pues los comprobantes de tus transferencias puedes no guardarlos y con el número de rastreo o el número de referencia lo descargas en cualquier momento del Banco de México. Con una foto ya la agarras porque al final ya ves que los papelitos se van deshaciendo luego. Ok, cerramos entonces esas dudas de los comprobantes. Regresamos al tema del juicio a distancia. Sí. A partir del año 2027, en el primer semestre va a entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como su nombre lo dice, va a ser un código que va a dictar las reglas del procedimiento para todos los estados del país. Actualmente cada estado tiene su código de procedimientos civiles y su código civil. El código civil, cada estado pues tendrá que hacer las adecuaciones de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual ya va a ser el único que va a dictar todas las reglas para todo el país. Van a ser juzgados locales aplicando este código nacional. La comodidad de esto es que ya se va a instituir de manera obligatoria el expediente electrónico, la oficialía de partes electrónica, en la cual yo desde acá, Mérida, desde acá de Yucatán, voy a poder llevar un juicio a distancia en un juzgado de Baja California, de Jalisco, de cualquier estado. Va a ser las mismas reglas para todo. Actualmente lo hago porque a final de cuentas, si bien cada estado tiene su código de procedimientos civiles, a final de cuentas son similares, no iguales, pero son similares todos los procedimientos. Entonces los llevo actualmente de cualquier estado, pero pues ya en 3 años tendremos la comodidad de que va a ser un mismo código para todos los estados. O sea, y sobre todo también tener en cuenta de que, a ver, aquí el abogado se ha chutado, ¿cuántos? Son más de 30, es uno por cada estado, porque son cada estado tiene su propio código civil, penal, mercantil. Bueno, civil, penal, que son los procesos, ¿no? Pero en esta parte es como de, por lo que me dices, pues vas a ser ya solo uno, ya hasta vas a descansar un poco más en esa parte. Entonces, que tengamos en cuenta que es muy importante, como él dijo, o sea, lo primero que va a checar es, ok, la jurisdicción, ¿dónde es? ¿A dónde tengo que ir a proteger tu patrimonio? Creo que eso es también lo importante. No tenemos barreras de lugar, espacio y tiempo en esta situación. Y ¿algo más que consideres que se me está yendo del tema de la distancia? ¿O creo que con eso? No, de la distancia es todo. Ok, ahora, dentro de esta parte, una de las cosas que me gustaría también preguntarte, que nos preguntaron, te pongo un poquito en contexto. Así como el tema de la firma electrónica, hay algunas personas, no digo que estén mal, al final es como que esos usos y costumbres que se quedaron,
que tienen en la cabeza la creencia de que si un contrato de promesa de compraventa está firmado por a lo mejor el notario o certificado o con un ante mí, que por lo menos acá en Yucatán a lo mejor un ante mí no es tan fácil ya de hacer, sí, pero normalmente te lo certifican. Es un poquito el contexto. Mi pregunta es, ¿ese contrato firmado ante notario vale más que uno que no está firmado ante notario, teniendo en cuenta que es un contrato privado para ejecutar en un juicio? Mayor validez como tal no tiene. El ante mí del notario es una certificación que empieza diciendo ante mí el notario fulano de tal. Por eso coloquialmente se le llama ante mí esa certificación. El notario da fe que ante él comparecieron dos personas y que las firmas que obran al margen y al calce del documento son puestas por ellos. No da fe del contenido del contrato como tal. No se mete él. Si no estuvieran esas firmas, ¿aún así puedo yo litigar el contrato? Sí. La comodidad del ante mí, del notario, es que ya ninguna de las dos partes puede desconocer la firma que obra en el documento. ¿Por qué? Porque el notario hace constar eso. Pero solo las firmas, no se meten en el documento. Solo eso sí lo encuentras al día de hoy. Porque ahí te va, que sucede muchas veces. Cuando el inversionista pide la certificación, hasta en las palabras hay allí una pequeña cosita. Así como muchas veces cuando a ti te dicen luz a pie del desarrollo, pero el pie del desarrollo de tu terreno son como 4 kilómetros de distancia y no te dicen que cada 50 metros tienes que poner un poste y que te va a salir una millonada. Bueno, así muchas veces cuando a lo mejor pasa el tema de la certificación, es que tú sepas, ya ves que en las certificaciones cuando a lo mejor la copia fiel y exacta es su original. Sí. Entonces, yo siento que a veces las desarrolladoras lo que hacen, y me ha tocado ver con algunas también con las que he trabajado, de que a veces te decían, certificación, sí, toma, ahí está la certificación ante notario. Yo siempre le he dicho a los clientes, oye, trabajé en notaría mucho tiempo. No, a veces te cobran 3,000 o algo así, dices, oye, no le da algo más. Digo, si para ti es algo seguro y tienes el dinero, está bien. Pero por eso quería platicar contigo eso, teniendo en cuenta el tema del litigio. Sí, cosa es la copia certificada de cualquier documento, que agarran el original, agarran una copia y certifican que la copia es igual que el original. Y está el ante mí, que es donde el notario hace constar, como acabo de decir, que comparecieron dos personas que se identificaron con su identificación vigente y ante él firmaron el documento que tiene a la vista. Ok, entonces yo creo que con eso ya vemos también claro que podría a lo mejor inversionista no tenerlo. Y no pasa nada. Nada más, digo, no es que sobre, pero... Digo, si lo puedes tener bien, pero no es algo definitivo realmente. Exactamente, porque al final de cuentas, si lo tienes con el ante mí del notario que compareció el vendedor y el comprador y pusieron sus firmas, ya en el juicio no te pueden decir que esa no es la firma. Que volvemos a lo mismo, que a lo mejor hoy por hoy, aquí por lo menos en el estado de Yucatán, para que ustedes entiendan, pues primero el ante mí tendrías que venir a firmar, a firmarlo acá, porque pues también ahí no es como que te lo vayan a firmar digital por el notario, porque tiene que ver y constar. Esa es una. Dos, recuerda muchas veces, hoy por hoy los contratos, tanto de adhesión ante la Profeco como la promesa de compra-venta, mucho manejan el tema de depósito en garantía, de temas que son temas tributarios también. Entonces al final tengo entendido que, digo, esto a lo mejor al momento de la grabación puede ser que haya cambiado, pero al final tengo entendido que hoy por hoy un notario no hace ante mí en las promesas de compra-venta. Sobre todo, esto es como algo que al final puede ser que sí, puede ser que tú conozcas un notario que lo haga. Al final, al momento del litigio, no es como que esté bien o esté mal, pues si ya lo tienes, es como... Ya es un tema más fiscal. Exacto. Sí. El juzgado... O sea, el juzgado cuando le presentas el tema del ante mí, a lo mejor te va a decir, ok, ya están ratificadas las firmas, entonces al final del día da esa certeza o esa fe pública de que fuiste Juanito y Pedrito. Sí, ¿no? Ya que un notario te certifique con un ante mí, una promesa de compraventa, está complicado porque en ese momento ya se generan los impuestos. Por eso están haciendo certificaciones muchas veces y al final volvemos a lo mismo. Una certificación, o sea, literal sería como no te da más seguridad legal una certificación de un notario para poder ejecutar el contrato. O sea, que al final no, o sea, como que no te da más para efectos tributarios. Obviamente no podría haber una promesa de compraventa firmada
con el notario, el ante mí, porque se estarían generando los impuestos. Pero por eso muchas veces probablemente empiezan a manejar el tema de la certificación, de que hacen así, pues ante una copia fiel y exacta, es original y lo demás. Esa certificación no te da más seguridad legal en el contrato. Es como otro original, la certificación original. Entonces, ahórrense ese dinero. Al final del día, eso es lo importante. Ahora bien, ya vamos a concluir, amigo. Yo te estoy agarrando todo el tiempo las preguntas, que gustes. pero ahí te va. Creo que en este caso también es algo importante. ¿Qué tiempo puede durar el litigio? O sea, tenemos en cuenta que a lo mejor pueden ser diferentes escenarios y al final siento que va a ser como los arquitectos. Que los arquitectos les preguntan, oye, el costo del metro cuadrado, depende. Que no está mal, amigo, no está mal, que al final tienen que saber, o sea, pero sí me gustaría que no solo nos centráramos a lo mejor a la respuesta sí, no, depende o lo que fuera, sino que a lo mejor andáramos un poquito en esta cuestión, porque a lo mejor, oye, ¿cuánto puede durar el litigio? A veces a lo mejor es por incumplimiento de contrato, el tema a lo mejor de tocar los costos y justo un inversionista puso literal, para saber si vale la pena poner dinero en donde ya hay problemas. Esto en el caso de que una desarrolladora como ya esté incurriendo en algún incumplimiento o algo así. Entonces, me gustaría que me hablaras un poquito como de ese tema. Sí, pues mira, ya en la práctica, el tiempo que se pueda tardar para llevar un juicio es en atención a muchos factores. Por ejemplo, qué tan completa esté tu documentación para iniciar, qué tan complejo es la narrativa de hechos para elaborar la demanda y depende a qué juzgado civil se le asigne. Me imagino que por la carga de trabajo, a lo mejor a veces pueden de alguna manera o ser muy rápidos o ser de alguna manera muy lentos. Igual y al final a ti no te voy a estar preguntando esas cosas porque no quiero al final poner... Digo, cada uno de los juzgadores lleva sus tiempos. Sí. Entonces, ¿ok? Y depende de la carga de cada juzgado. Empezando con eso. Continuando con dónde está el vendedor. A ver, si el juicio lo llevamos acá en Mérida, pero el vendedor tiene su domicilio en otro estado, hay que mandar oficios a ese otro estado que se le notifica ya. Otra cosa es... Volviendo un poco a lo mismo, es si le logramos notificar a la primera, si a lo mejor el domicilio ya lo cambiaron, si no está ubicable. Entonces, sí depende de muchísimos factores. Si contesta o no la demanda, si ofrece qué tantas pruebas, o volvemos al tema de la carga de trabajo del juzgado. A lo mejor yo ofrezco la prueba de confesión de la inmobiliaria, pero la agenda del juzgado no le permite y tengo que estar pidiendo prórrogas. Pero para ser un poco más conciso en la respuesta, puede tardar a lo mejor desde un año si es muy rápido y no ofrece defensa el vendedor, o nos podemos llevar a lo mejor 4 años. Pero también en esta parte es importante pues valorar, digo, al final del día hay mucha gente que, oye, puso su patrimonio ahí y lo demás, y yo quiero también, o sea, ser muy claro en esta parte. O sea, no podemos, a lo mejor, me encantaría, pero no podemos tener el control sobre lo que se vaya a presentar a lo mejor alguna desarrolladora. A ver, yo como asesor inmobiliario tengo el control de en qué desarrollo te voy a decir a lo mejor que inviertes y es una buena opción, teniendo la herramienta jurídica. Por eso la importancia para mí de, oye, hay que revisar esto, hay que revisar lo otro, tener el contrato, vamos a hacerle, y por eso no tengo así 300,000 opciones. Entonces, en esta parte es también tener en cuenta que puede demorar, pero también me ha tocado ver gente con el tema de los terrenos pero es que solo eran 130,000. Bueno, pues a lo mejor hay 130,000 pesos a una persona, era mucho. O, es que solo era 1,000,000. Depende mucho también de para ti qué es lo que quieras, ¿no? Sí. O sea... Sí, digo, no se puede garantizar, volviendo al tema del tiempo, no se puede garantizar un tiempo porque al final de cuentas no depende de uno, sino depende de un tercero, en este caso el juzgado y su carga de trabajo. ¿Qué sí le garantizo yo a mis clientes, por ejemplo? Es lo que sé dentro de mis posibilidades de hacer, de presentar escritos, de meter presión, de hacer solicitudes, lo hago de manera inmediata. El tema de cuánto tardan en resolver no depende de uno, depende del juzgado, pero ya atendiendo a los tiempos que tarda los juzgados normalmente. Si yo veo que se atrasa el juzgado
en emitir algún acuerdo, en emitir alguna sentencia, pues ya nos vamos a presentar a lo mejor un amparo por denegación de justicia para ya otorgarle un término al juzgado para que actúe. Que hasta incluso para poder meter el amparo de denegación de justicia tiene que pasar un tiempo. No es como que cuando a ti, inversionista, se te haga... Oye, como que ya se tardó el juzgado, ¿le puedes meter un amparo? No, tiene tiempos, ¿me explico? Sí. O sea, son esas cositas que a lo mejor hay que tener en cuenta. Ya para el tema de iniciar una acción en contra de la parte vendedora, pues sí, es todo atendiendo al interés que tengas en recuperar el patrimonio que ya invertiste. A lo mejor si ya invertiste 4 millones de pesos, pues a lo mejor sí va a valer la pena invertirle un poco más para tener pues tu patrimonio de regreso, sí, todo lo que invertiste de regreso. Teniendo en cuenta que podrías cobrar incluso intereses legales, que son aprox del 9%, que al final de eso a nada, pero es también saber que en el tema del tiempo, o sea, es de lo perdido lo recuperado. Exacto. O sea, que al final, mira, esperemos que no pase ese caso, pero creo que a mí no me gustaría en lo personal estar entre una encrucijada, entre chispas, si me van a entregar o me quieren hacer un nuevo acuerdo o si tengo que demandar a lo mejor a alguna desarrolladora o alguna inmobiliaria. Creo en lo personal también que pues ahí tiene mucho que ver, oye, pues a lo mejor yo en lo personal ya valoraría, como tú dices, a lo mejor el patrimonio invertido, oye, yo me iría a juicio a lo mejor, o a lo mejor me espero, pero oye, pues si hay antecedentes de que a lo mejor no está cumpliendo, pues chispas, como que la certeza o la garantía de que te entreguen algo como a un mediano plazo, pues estaría muy difícil, ¿me explico? Entonces yo a lo mejor iría más por el tema del pues ahora sí de la acción penal, de la acción civil, de poder estar haciendo un juicio, de poder estar haciendo algo así. Sí, y a final de cuentas, las partes, llámese comprador y vendedor, aún ya habiendo un juicio, pueden llegar a un arreglo, a una mediación, hasta antes que se dicte la sentencia. Yo siempre he sido creyente que más vale un mal arreglo que un buen pleito. La demanda puede ser entonces Te voy a cambiar la pregunta. ¿Puedo yo, a manera incluso de presión, demandar para que sin llegar a la sentencia me cumpla, me devuelva mi dinero, lo que fuera? Sí, definitivo. Inclusive al momento de admitir la demanda, el juez te cita a una audiencia de mediación. Te hace conocedor, por ley te hace conocedor de los medios alternativos de solución de controversia y te cita a una audiencia de mediación. La tendencia reciente de los juzgados es que inclusive te obligan a ir a la mediación. ¿De qué manera te obligan? Es, si no vienes a la mediación, te multo. ¿Qué tan legal es eso? No es legal. Porque uno de los principios de los medios alternativos de solución de controversias es la voluntariedad. Entonces, ¿qué tanta voluntariedad, o sea, qué tanta voluntad hay en ir a la mediación si te aperciben, o sea, si te amenazan con multarte con que no vas? Pero al final de cuentas sirve para aligerar la carga de trabajo que tienen los juzgados, que hacen que a lo mejor no saquen sus acuerdos o sus resoluciones con el tiempo debido por la carga de trabajo que tienen. Entonces sí, es muy recomendable acudir a las mediaciones. Ahora, yo creo que con esto voy a terminar también y ya luego nos vamos a decir, ahora sí que cómo nos atiendes y lo demás, pero ¿tengo que avisar que voy a demandar? No. O sea, me refiero a... No. Es que ahí te va. Estoy en esa postura a lo mejor. Volvemos a lo mismo. Estos son casos hipotéticos. Vuelvo a lo mismo y se los quiero recalcar mucho porque puede pasar. Estoy seguro que a lo mejor de aquí a 3, 5 años van a estar pasando situaciones aquí en el estado de Yucatán. Eso es innegable. ¿Quiénes van a estar en ese supuesto? Eso es otra cosa. Pero a lo que voy... Se me empiezan a ocurrir cosas. Entonces imagínate que a lo mejor yo te digo, oye, pues ya sé que a lo mejor tengo varios clientes que voy a dejar mal. Ya sea por falta de liquidez, porque no se me dio la gana de hacerlo, por lo que sea. Y te voy incluso a decir a lo mejor, oye, si me quieres demandar, vamos a hacer una cita para platicar. O sea, yo tengo que avisarle que voy a demandar, o me recomiendas mejor, güey, pues yo voy y que le claven la demanda y le notifiquen y lo demás y ya está. Sí. No sé si me explico. Sí, no tienes que avisar. De hecho, ¿qué es mejor? ¿Avisar o no avisar si voy a demandar? Esa era la pregunta. No avisar, yo presento la demanda y una vez que se le notifique a la parte vendedora, ya me acerco a negociar paralelamente a lo que continúa la demanda. Yo nunca he sido de los de,
voy a llegar a un arreglo con mi contraparte, entonces paro la demanda. No, es una vez que llega el arreglo con la contraparte y ya se presente ese arreglo ante el juzgado, yo sigo, porque muchísimas veces es, no, sí, ya vamos a llegar al arreglo, no llega el arreglo, entonces ¿cuánto tiempo ya perdiste con tu demanda? No, y sobre todo si lo haces al revés, que primero te están dando coco wash de que te dicen, oye, le están lavando de, oye, no, pero sí, mira mañana. acá, y hoy acá, y pasado, y no sé qué, Sí, y reunioncita. no, es pan de todos Tú los vas días. y tan. Sí. Eso sí, para poder a lo mejor hacer una demanda, en este caso de incumplimiento de contrato, el contrato tiene que estar, o sea, tiene que, pues vaya, no vencido, pero tiene que haber incumplido la otra parte, Sí, ¿cierto? ya debe de haber incurrido en incumplimiento la otra parte, porque si ellos prometieron construirte tu casa y tenerla lista mañana, y pasas hoy y nada más están puestos los cimientos, hoy no han incumplido. Hoy no han incumplido. Materialmente es imposible que incumplan, pero pues digo, tienes que esperar a que llegue la fecha de vencimiento de la obligación del vendedor para ya ejercer tu acción. ¿Y qué hago? ¿Sigo pagando? Sí, para que no incumplas tú. Y eso es lo importante también al final del día. Yo creo que hasta aquí quisiera llegar con esta parte. Amigo, creo que también digo, esto es... A ver, yo no les voy a dar todas las respuestas porque vamos a dejar igual. ¿Tengo autorización de poder dejar acá a lo mejor una liga que te lleve a tu teléfono? Sí, por favor. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar aquí abajito una liga. A ver, inversionista, en la descripción y en el primer comentario te voy a dejar una liga en donde te voy a llevar directamente al WhatsApp del abogado, en donde déjale ese texto para que él sepa a lo mejor el tema de la referencia. ¿Sí? ¿Qué ocurre en esta parte? Tú agarras y canalizas a lo mejor en una videollamada, en algo. Sí, puede ser la asesoría mediante videollamada, de manera presencial. Ok, y que sepan, ahí al final del día, a ver, ya nos dio una cátedra de creo que 3 horas con contenido. Yo creo que al final del día también decirlo es, a lo mejor puede ser que su asesoría cueste, que es lo más seguro, pero también que tengan en cuenta ustedes que platicando a lo mejor su caso en particular, no se vale como, oye, vamos a entrar, o sea, que digas, oye, le voy a preguntar a de 5 preguntas, pero pues ahí ya podrás con él ponerte en contacto. Yo creo que al final... Te quiero agradecer mucho el tiempo. Yo creo que da esto para 20 capítulos. Sí, déjenme sus comentarios ahí. Volvemos a lo mismo. Cada una de ustedes, os haz de cuenta, tuve ahí como 300 preguntas. No 300, pues tuve como 40 preguntas. Varias se repetían. Puede que alguna no haya hecho ahorita, pero porque al final mi intención también no solamente es presentar al abogado acá como un aliado, sino que podamos volver a tener esas recurrencias en cuanto al tema de los podcasts. Me explico, que me puedan platicar acá de no de tu asunto en particular, de que a lo mejor no te ha quedado claro, y si quieres una asesoría ya personalizada, una asesoría con el abogado, oye, esperemos que no sea así, pero si ya estás viviendo un caso con esta situación, yo creo que vale la pena que de una vez se pongan en contacto contigo, ¿cierto? Sí. Y agradecerte, Jerry, el espacio, la invitación, y aquí estoy cuando gustes. No, hombre, y miren que al final yo le traigo a los mejores, hombre, al final, y aparte somos Wadi, es así como... No, pero al final yo creo que una de las cosas, y se dieron cuenta en el currículum y algo también muy importante, a ver, aquí el abogado, desde que yo me acuerdo, porque un año, 2 años más grande que yo, ¿verdad? Sí. Desde que estábamos en la carrera está litigando, 2008, se graduó en 2012 y además al día de hoy, entonces súmale toda la experiencia que tiene en el tema del litigio. Yo creo que al final, como les dije, zapatero a su zapato, y sería mentirles que yo les voy a decir voy a litigar algo. Prefiero traerle a los expertos, traerle a los aliados, que para mí eso es lo más importante. A mí al final del día lo que me interesa es que tú sepas que inviertas o no inviertas, es mejor invertir, pero tienes conmigo tienes a los mejores aliados. Así también es. Y no todo es venta. Ya te habrá salido algún comercial de si quieres comprar un terreno o algún departamento, pero este tema también creo que era importante tocarlo, de saber qué es lo que puede suceder. Sí, ¿me explico? ¿qué es lo que puede pasar en caso de incumplimiento? Ok, amigo, ¿algo más que se me está olvidando? ¿Esta es tu cámara para los inversionistas o sientes que ya está todo satisfecho por ahora? Ya está todo satisfecho por ahora. Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio, inversionistas. Si te quedaste hasta acá, estoy seguro que fue de valor para ti. Compártelo, suscríbete al canal y pues invierte también con los mejores. Hasta luego.